¿Qué tal? Bien, quería mostrar acá un poco de lo que estaba haciendo este pequeño proyecto, que es un buscapolo sin contacto. Bien, un buscapolo sin contacto quiere decir que no necesitamos conectar el buscapolo al aparato que nosotros estemos analizando, a la línea que nosotros estemos analizando para saber si tiene tensión. Bien, trabaja por inducción electromagnética. El circuito trabaja con dos pilas en este caso. ¿Bien? Fíjense que es sensible, ¿no es cierto? Con dos pilas, en este caso estoy utilizando de estas AA de 1,5, pero tranquilamente podemos trabajar con dos AAA de 1,5. ¿Bien? De estas AAA necesitamos dos de 1,5 o de estas también dos de 1,5 y colocadas en serie. De esa manera obtenemos 3 voltios. Había ya hecho pruebas con una de estas, ¿no es cierto?, puesta en serie con la otra, pero como esta está muy descargada, apenas se notaba, funcionaba el circuito, pero apenas se notaba, así que he decidido volver a hacer la prueba, pero con baterías que tengan un poquito más de carga. Bien, están usadas, bien, tranquilamente se pueden utilizar usadas, va a funcionar bien, de que es bastante sensible el circuito. Fíjense ahora, está ahí destellando. Cuando yo lo acerco a un aparato que transporta, ¿no es cierto?, que está consumiendo en realidad energía eléctrica, acá tenemos un conductor, el conductor del soldador, este tipo lápiz que estoy utilizando para trabajar. Fíjense, enciende, yo lo alejo. Bien, es sensible esto, conviene no tocarlo mucho del cable, pero bien, si no toco el circuito inclusive también va a encender. Bien, conviene sostenerlo ahí. Conviene sostenerlo obviamente en otro elemento que no deje el circuito suelto. Bien, y enciende. Si yo lo acerco acá al toma, va a encender también porque acá hay corriente eléctrica. El cable de lo que es el prolongador también va a encender. Bien, entonces está detectando ahí qué cosa. Bien, que esto lleva corriente eléctrica. ¿Qué pasa ahora si yo esto lo apago? Bien, fíjense, igual detecta ahí, ¿bien? Porque yo en realidad lo que apagué fue acá los tomas. Bien, acá, bien, fíjense, no pasa nada. Acá sí, bien, porque la corriente eléctrica está presente en este cable. Bien, si bien yo no lo estoy utilizando, el cable está energizado. Bien, vamos a volver a encender acá y yo lo voy a dejar ahí. Lo apago. Bien, al estar el circuito cerca obviamente de lo que es el toma, va a encender ahí. Bien, lo voy a poner por aquí. Bien, que está alejado ahí de lo que es el toma. Bien, y ahora si yo lo enciendo, bien, se me cayó, bueno, no importa. No salió lo que yo quería hacer, pero bueno. Quería mostrarle que al estar esto apagado, bien, no debería encender. Bueno, ahí tenemos un pequeño destello. Bien, al estar el soldador energizado, hay un pequeño destello ahí del LED. Yo esto lo apago, bien, ahí ya no destella. Ahora sí, bien, ahora me salió lo que quería hacer. ¿Cómo trabaja este buscapolo o detector de tensión sin contacto? Lo que hace es aprovechar el principio de inducción electromagnética del señor Michel Faraday o Michael Faraday, ¿no? Yo creo que se pronuncia Michel Faraday, ¿bien? O Michael Faraday. Michael Faraday, que gracias a sus estudios, ya por el 1800, finales o mediados del 1800, finales del 1800, sus estudios se volcaron a ver que existe una relación entre el magnetismo y la electricidad. De hecho, eso fue lo que descubrió. Descubrió que siempre que hay un campo magnético, puede llegar a existir una corriente eléctrica. Y al revés, siempre que hay una corriente eléctrica,
puede existir un campo magnético. ¿Bien? Y no es que puede, yo también lo dije mal, lo acabo de decir mal. Siempre que circula una corriente eléctrica a través de un conductor, hay un campo magnético. Y a su vez, ¿bien? Ese campo magnético puede generar una corriente eléctrica. ¿Bien? Es un proceso reversible. Entonces nosotros aprovechamos el campo magnético que circula, mejor dicho, el campo magnético que existe alrededor de los cables por los cuales circula corriente eléctrica. Nosotros aprovechamos ese campo magnético y lo que hacemos es que se induzca una pequeña corriente eléctrica en esta bobina que hace de antena de nuestro aparato. Entonces esa corriente eléctrica bien, se induce sobre esa pequeña bobina y lo que hace es, obviamente, encender el LED. Bien, ese sería el efecto que nosotros estamos buscando, que se encienda el LED para corroborar que existe corriente eléctrica circulando a través del conductor. Bien, nosotros aprovechamos ese campo magnético para que se induzca una pequeña corriente en esa bobina que hace de antena. Y podemos llamarlo antena directamente, pero es justamente una bobina que tiene 9 vueltas, casi 10 vueltas. Se las puede contar ahí. Se los puede controlar tranquilamente. Creo que son 9 vueltas. ¿Bien? Alrededor de 9 o 10 vueltas estarían bien para que funcione el aparato. Inclusive funciona bien con el conductor recto, sin enrollarlo. Pero por cuestiones de ahí, de comodidad y de mejorar el efecto, podemos llegar a hacer nuestra bobina ahí. Bien, que no necesita muchas vueltas. ¿Qué es lo que hace entonces? Una vez que nosotros captamos ese campo magnético, gracias a la bobina, ese campo magnético induce una corriente eléctrica ahí sobre la bobina, obviamente. Bien, sobre la bobina se induce esa corriente eléctrica y esa pequeña corriente eléctrica la utilizamos para encender el LED, gracias a los transistores. Porque como habíamos dicho, los transistores lo que hacen es amplificar señales eléctricas. Entonces, si tenemos una pequeña corriente eléctrica, la podemos amplificar. Y esa corriente eléctrica es también una corriente alterna, porque nosotros estamos acá trabajando con corriente alterna. Por lo tanto, el campo magnético que se induzca alrededor de esos cables también va a ser alterno. Por lo tanto, la corriente eléctrica que se induzca sobre nuestra bobina también va a ser una corriente alterna. Esa corriente alterna es muy pequeña. Lo que me hace en el circuito es activar el primer transistor. Bien, el transistor que está ahí del lado de la derecha. Bien, vendría a ser a mi derecha, desde el punto de vista mío, del observador. El primer transistor que dice K101C945. Bien, el transistor en sí es C945. Bien, tenemos ahí también un pequeño capacitor cuya función es ser un capacitor de paso. Bien, perdón, un capacitor de acople. Bien, no de paso, sino de acople. Ese transistor que está trabajando ese capacitor que me hace es conectar la corriente que se induce ahí en la bobina con el transistor, el primer transistor que está ahí a mi derecha, ¿bien? El primer C945. Bueno, ese transistor lo que hace es amplificar esa pequeña señal eléctrica y la utiliza para encender el segundo transistor. Bien, para activar el segundo transistor vendría a ser. Este que dice acá, no sé si se logra ver bien, vamos a tratar de hacer foco. Bien, el K604A1015. Bien, el transistor en realidad, el número del transistor es A1015. Ese es el número de identificación de ese transistor. Bueno, se activa este segundo transistor y lo que hace ese a su vez es amplificar en la señal y me activa el tercer transistor, que es otro C945. Lo activa ese transistor
Y ese transistor es el que enciende el LED. ¿Bien? Fíjense que el LED se comporta de manera análoga a lo que ocurre en la antena. Si yo lo acerco, enciende. Si yo lo alejo, bien, enciende con menor intensidad. Bien, se comporta de manera análoga a lo que ocurre acá. Bien, en los transistores. Solamente que acá, en vez de amplificar la corriente eléctrica con un solo transistor, como hemos visto en el video, estamos trabajando con 3, con lo cual los efectos de amplificación se potencian, obviamente. ¿Bien? Están trabajando los 3 transistores amplificando una señal. Es otro modelo de amplificador del cual no vamos a hablar mucho, pero trabaja exactamente de la misma manera que trabajaría, digamos, un amplificador con un solo transistor, en el cual lo que se busca es, obviamente, amplificar una señal eléctrica pequeña. Bien, gracias a que tenemos 3, podemos amplificar esa pequeña señal eléctrica que podemos llegar a captar con la antena, con nuestra bobina antena. Ya que obviamente el campo magnético que nosotros podemos llegar a captar de un cable conductor de este tipo es bastante pequeño. Por lo tanto, la corriente eléctrica que se va a inducir también va a ser bastante pequeña. ¿Ok? Entonces, recapitulando, ¿qué es lo que hace este aparato? Acá, en un toma corriente, cuando está cerca de la fase, bien, cuando está cerca del neutro, nada. Fase, neutro, fase, neutro, fase, neutro. Bien, es bastante sensible. Bien, si las pilas están bien cargadas, es bastante sensible. Fase, neutro, fase, neutro. Bien, entonces ustedes pueden apreciar cómo este circuito me permite detectar la tensión sin necesidad de hacer una conexión eléctrica, directamente trabajando por inducción electromagnética y utilizando los transistores para amplificar la pequeña corriente inducida para hacer encender un LED también de manera análoga a lo que ocurriría en la antena. ¿Bien? Obviamente que no podremos hacer esto de forma directa, no podemos agarrar una bobina e intentar encender el LED porque no funcionaría. Necesitamos la ayuda de la electrónica para poder hacerlo. Entonces, utilizamos nuestros transistores que permiten amplificar esa señal. Bien, el circuito no es muy complicado, ya lo voy a estar subiendo al circuito a posteriori, bien, ya directamente linkeado a este video seguramente. Y también hay algunas cuestiones técnicas, ¿no es cierto?, de cómo hacer las soldaduras utilizando una plaqueta perforada, que es una plaqueta de pruebas para hacer circuitos de manera rápida. Y bueno, también hablando un poquito de las herramientas de soldadura, como ser el soldador este tipo lápiz o cautín, el estañolín, que es un insumo, ¿no es cierto? Mi limpiador de soldador, que está hecho con una latita y esponja de metal. Y la resina limpiadora, que es para limpiar, digamos, la punta de los soldadores. Bien, y otras herramientas más que podemos ya utilizar ahí. Bueno, espero que les haya gustado. Y igualmente voy a seguir hablando, ¿no es cierto?, del fenómeno de inducción electromagnética y de lo que son la amplificación aplicada, digamos, con estos transistores, ¿bien? En otro video, hablando específicamente de este circuito. Así que bueno, espero que les haya gustado esto, que haya sido bien provechoso. Hasta luego.